Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Porque lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y necesito saber que no estoy sola en esto. Mi nombre es Mariana. Tengo 43 años y durante 15 años creí que había construido una vida perfecta. Una vida donde yo era la esposa dedicada, la nuera complaciente, la cuñada silenciosa que siempre sonreía aunque por dentro sintiera que me estaba desmoronando. Pero todo eso cambió el día que mi esposo, Samuel Arias, me miró directamente a los ojos en nuestra sala y me dijo con una frialdad que nunca olvidaré: no mereces estar en la boda de mi hermano. Sería mejor que te quedaras en casa. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada en pleno invierno. Me quedé paralizada, con la taza de café temblando en mis manos, sintiendo como cada sílaba se clavaba en mi pecho como un puñal. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo, frente al hombre con quien había compartido más de una década de mi vida. Pero déjenme empezar desde el principio, porque para entender la magnitud de lo que pasó, necesitan conocer toda la historia. Conocí a Samuel cuando yo tenía 28 años. Trabajaba como gerente de operaciones en una cadena hotelera internacional, un puesto que había conseguido después de años de esfuerzo. Noches sin dormir estudiando hotelería y turismo, y sacrificar prácticamente toda mi vida social. Mi carrera era mi orgullo, mi identidad. Había empezado desde abajo, limpiando habitaciones durante las vacaciones de la universidad para pagar mis estudios, y poco a poco, con determinación y trabajo duro, había escalado hasta convertirme en una de las gerentes más jóvenes de la compañía. Samuel entró a mi vida en una conferencia de negocios en Cancún. Él trabajaba en el área de finanzas de una empresa constructora y nos conocimos en el bar del hotel donde yo supervisaba las operaciones del evento. Recuerdo perfectamente ese momento. Él estaba sentado solo, revisando unos documentos con el ceño fruncido, y cuando levanté la vista nuestras miradas se encontraron. Tenía ese tipo de sonrisa que te hace sentir como si fueras la única persona en la habitación. ¿Siempre trabajas tan tarde?, me preguntó, señalando mi identificación de gerente. ¿Siempre haces preguntas tan obvias?, le respondí con una sonrisa, sintiendo esa chispa instantánea que te dicen que existe pero que nunca había experimentado. Esa noche hablamos durante horas. Me contó sobre su familia, sobre cómo había crecido en una familia tradicional mexicana, donde los lazos familiares eran sagrados. Su padre había fallecido cuando él tenía 20 años, y desde entonces, él se había convertido en el pilar de su madre, Karina Arias, y de su hermano menor, Esteban Duarte, quien en ese entonces tenía apenas 18 años. La familia es todo para mí, me dijo esa noche, con una intensidad en la mirada que me hizo sentir que había encontrado a alguien con valores sólidos. Sin familia, no somos nada. Qué ironía que esas mismas palabras que me enamoraron serían las que años después se convertirían en mi condena. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia íntima en Playa del Carmen. Yo había imaginado una boda sencilla pero elegante, algo que reflejara nuestro amor sin ostentaciones innecesarias. Pero desde el principio, Karina, mi suegra, dejó claro quién mandaba en la familia Arias. Mariana, cariño, me dijo con esa voz melosa que aprendí a reconocer como peligrosa. En nuestra familia tenemos ciertas tradiciones. No podemos hacer una boda tan minimalista. ¿Qué van a pensar nuestros familiares? Recuerdo haber mirado a Samuel en busca de apoyo, esperando que defendiera nuestra visión, nuestros planes, pero él simplemente me tomó de la mano y dijo: «Mamá tiene razón, es importante para la familia. Podemos hacer algunos ajustes, ¿no?». Esos algunos ajustes se convirtieron en una boda completamente diferente a la que yo había soñado. La lista de invitados se triplicó. El menú cambió. Hasta mi vestido fue cuestionado por Karina, quien sugirió que era demasiado moderno y que debería considerar algo más
tradicional y apropiado para una nuera de los Arias. Pero yo estaba enamorada, ciega, completamente ciega. Pensé que era normal hacer concesiones, que así funcionaban las familias, que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. Los primeros 5 años fueron relativamente tranquilos. Trabajaba largas horas en el hotel, supervisando operaciones, resolviendo crisis, asegurándome de que cada huésped tuviera una experiencia impecable. Mi trabajo era demandante, pero lo amaba con cada fibra de mi ser. Me daba propósito, identidad, independencia. Samuel parecía orgulloso de mí, al menos eso creía. Cuando nos reuníamos con amigos, él mencionaba mi posición, mi éxito. Mi esposa es gerente de uno de los hoteles más importantes de la zona, decía con una sonrisa. Y yo me sentía validada, apreciada. Pero en casa, con su familia, la historia era diferente. Karina Arias era una mujer de 68 años que había dedicado toda su vida a ser ama de casa. Había criado a sus 2 hijos prácticamente sola después de la muerte de su esposo, y ese sacrificio se había convertido en su identidad, en su arma. Cada conversación familiar incluía referencias a todo lo que había hecho por sus hijos, a los sacrificios que nadie valoraba, a cómo las mujeres de antes sí sabían lo que significaba ser esposa y madre. Las cenas dominicales en su casa eran un campo minado emocional. Yo llegaba después de trabajar toda la semana, exhausta, pero siempre con una sonrisa, siempre con un regalo, siempre tratando de ganarme su aprobación. Pero nunca era suficiente. «Ay, Mariana, qué pálida te ves», decía Karina, sirviéndome más comida de la que podía comer. «Es que trabajas demasiado. Una mujer necesita cuidarse, descansar. ¿Cómo vas a darle hijos a mi Samuel si estás siempre tan cansada?». El tema de los hijos era otro campo de batalla. Samuel y yo habíamos decidido esperar. Queríamos establecernos económicamente, disfrutar de nuestra relación, viajar. Pero para Karina, eso era una afrenta personal. En mi época, las mujeres sabíamos cuál era nuestra prioridad. Me dijo una vez, mientras lavábamos los platos después de la cena: «Los hijos vienen primero, el trabajo puede esperar, pero tú, con tu carrera y tus ambiciones, a veces me pregunto si realmente amas a mi hijo». Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero me mordí la lengua. Literalmente, hasta sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Respiré profundo, conté hasta 10 como me había enseñado mi terapeuta, y simplemente respondí: «Karina, Samuel y yo tomamos nuestras decisiones juntos. Cuando sea el momento adecuado, lo sabremos». Ella me miró con esos ojos fríos que había perfeccionado durante décadas y dijo: «Claro, claro. Ustedes los jóvenes siempre creen que tienen todo el tiempo del mundo, hasta que se dan cuenta de que ya es demasiado tarde». Esa noche, en el auto de regreso a casa, le conté a Samuel lo que su madre había dicho. Esperaba que se indignara, que me defendiera, que pusiera límites. En cambio, suspiró cansado y dijo: «Ya sabes cómo es mamá. No lo dice con mala intención, solo se preocupa por nosotros». «¿Se preocupa?», exploté, sintiendo como todas las emociones contenidas finalmente salían a la superficie. «Samuel, me acaba de decir básicamente que no te amo porque no quiero tener hijos ahora mismo. ¿Eso te parece preocupación?». Él apretó el volante, mirando fijamente la carretera. «Mariana, por favor, no exageres. Mamá es de otra generación. Tiene sus ideas, pero no significa nada malo. ¿Podemos simplemente dejar esto?». Y yo, como la tonta que era, lo dejé, una y otra vez. Dejé pasar los comentarios hirientes, las indirectas venenosas, las comparaciones constantes con otras nueras que sí sabían cuidar a sus esposos, que sí tenían sus prioridades claras. Esteban Duarte, el hermano menor de Samuel, era todo lo contrario a él. Mientras Samuel era serio, trabajador y reservado, Esteban era carismático, ambicioso y, como descubriría más tarde, completamente despiadado. Había estudiado administración de empresas y desde joven mostró un talento natural para los negocios.
Cuando Esteban tenía 25 años, empezó a trabajar en bienes raíces. En 5 años, había construido un pequeño imperio comprando, renovando y vendiendo propiedades. Era el orgullo de Karina, el hijo que sí había triunfado, el que sí sabía lo que quería en la vida. En las reuniones familiares, todo giraba alrededor de Esteban y sus logros. Karina no perdía oportunidad de comparar. «Mira a Esteban», decía, con los ojos brillando de orgullo. «Apenas tiene 30 años y ya tiene su propia empresa. Y mira qué bien se viste, qué bien se presenta. Un verdadero caballero». La implicación siempre estaba ahí, flotando en el aire como humo tóxico. Samuel, a pesar de su trabajo estable y su dedicación, nunca sería suficiente comparado con su hermano menor. Y yo, por extensión, tampoco. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando Esteban anunció su compromiso con Susana Ferreiro. Susana era todo lo que yo no era, al menos a los ojos de Karina. Tenía 28 años, era instructora de yoga y su vida entera parecía girar alrededor de la familia, el bienestar y las tradiciones. Había conocido a Esteban en un retiro espiritual y, según Karina, había sido amor a primera vista, como debe ser. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar. Llegó con un vestido floreado hasta las rodillas, el cabello perfectamente peinado en ondas suaves y una sonrisa que parecía pintada. Traía un pastel casero para Karina. «Señora Karina», dijo con una voz dulce que me hizo rechinar los dientes. «Horneé este pastel especialmente para usted. Esteban me contó que es su favorito». Karina prácticamente se derritió. La abrazó como si fuera la hija que siempre había querido, y durante toda la cena no dejó de elogiarla. «Mira qué considerada es Susana», decía lanzándome miradas significativas. «Sabe cocinar, es atenta, se preocupa por la familia. Así son las verdaderas mujeres». Yo apretaba mi tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se ponían blancos. Samuel, sentado a mi lado, comía en silencio, ignorando completamente la tensión que crecía en la mesa. Después de la cena, mientras Susana y yo estábamos solas en la cocina preparando café, ella se acercó a mí con esa sonrisa que ya empezaba a odiar. «Debe ser difícil para ti», me dijo en voz baja, organizando las tazas con una precisión casi obsesiva. «¿Perdón?», respondí, confundida por el comentario. Trabajar tanto, estar siempre ocupada, no tener tiempo para las cosas importantes como la familia. Su tono era dulce, pero había algo afilado debajo, como miel cubriendo vidrio roto. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. «Mi trabajo es importante, Susana, y mi familia también. Puedo manejar ambas cosas». Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras con compasión. «Claro, claro. Cada quien tiene sus prioridades. Yo solo creo que cuando te casas, tu esposo debe ser tu prioridad número 1. Pero bueno, cada matrimonio es diferente». Esa conversación fue apenas el principio. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Durante los siguientes meses, la boda de Esteban y Susana se convirtió en el único tema de conversación en la familia Arias. Karina estaba obsesionada con cada detalle, desde las invitaciones hasta el color de los manteles, y Susana, la novia perfecta, estaba involucrada en absolutamente todo. Yo intentaba mostrar interés, preguntar sobre los planes, ofrecer ayuda, pero siempre era rechazada sutilmente. «No te preocupes, Mariana», decía Karina con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Sé que estás muy ocupada con tu trabajo. Susana y yo podemos manejar todo». La exclusión era sistemática y deliberada. Cuando se reunían para probar pasteles, yo no era invitada. Cuando fueron a escoger las flores, se les olvidó avisarme. Cuando organizaron la despedida de soltera, recibí la invitación 2 días antes, obviamente demasiado tarde para reorganizar mi agenda de trabajo. Pero lo que realmente me dolió fue la actitud de Samuel. Cada vez que le mencionaba cómo me sentía excluida,
Él minimizaba mis sentimientos. Estás siendo muy sensible, me decía sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Es la boda de mi hermano. Mamá y Susana quieren que sea perfecta. No todo se trata de ti. No estoy diciendo que se trate de mí. Le respondí una noche, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Solo digo que me gustaría ser incluida. Soy parte de esta familia también, ¿no? Él finalmente me miró, pero en sus ojos no vi comprensión ni empatía. Vi irritación. Mariana, estás exagerando. Nadie te está excluyendo. Simplemente estás demasiado ocupada para participar y ellas lo entienden. ¿Por qué tienes que hacer un drama de todo? Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé ahí, parada en medio de nuestra sala, sintiendo cómo el piso se movía bajo mis pies. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo me había convertido en la dramática, en la exagerada, en la que hacía problemas de la nada? La boda estaba programada para el 15 de junio, un sábado. Sería en un hotel boutique en Valle de Bravo, un lugar hermoso con vista al lago. Cuando Karina anunció la sede, sentí una punzada extraña en el pecho. Yo conocía ese hotel. Había trabajado con ellos en varias ocasiones, coordinando eventos corporativos. Era propiedad de una cadena más pequeña, pero exclusiva. 2 semanas antes de la boda, Samuel llegó a casa más tarde de lo usual. Yo estaba en la cocina, preparando la cena después de un día particularmente agotador en el trabajo. Había tenido que lidiar con una crisis, un sistema de reservaciones caído, huéspedes molestos y un equipo estresado. Estaba físicamente exhausta y emocionalmente drenada. Samuel entró, dejó su maletín en el sofá y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Tenía una expresión seria que no presagiaba nada bueno. «Necesitamos hablar sobre la boda», dijo sin preámbulos. Yo dejé el cuchillo que estaba usando para cortar verduras y me giré hacia él, secándome las manos en el delantal. «¿Qué pasa?». Él evitó mi mirada, jugando con sus llaves sobre la mesa. El sonido metálico llenaba el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Mamá y Esteban están preocupados por el espacio en el hotel. La lista de invitados creció más de lo esperado y están tratando de ajustar todo». «Ok», respondí lentamente sin entender a dónde iba esto. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Samuel finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era amor, no era respeto, era algo entre lástima y molestia. «Mariana, sé que esto va a sonar mal, pero necesito que me escuches con la mente abierta». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Samuel, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Él respiró profundo, como preparándose para dar malas noticias. «Mamá sugirió que tal vez sería mejor si tú no asistieras a la boda, o al menos que no fueras a la ceremonia y la recepción. Podrías unirte después para la fiesta». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como todo a mi alrededor se congelaba. El sonido del agua hirviendo en la estufa se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Mi respiración se aceleró, y por un momento pensé que estaba teniendo un ataque de pánico. «¿Qué?», fue lo único que pude decir, mi voz apenas un susurro. Samuel se levantó, acercándose a mí con las manos extendidas como si estuviera tratando de calmar a un animal asustado. «Escucha, no es personal. Es solo que el espacio es limitado y hay muchos familiares que vienen de fuera. Primos, tíos, gente que no hemos visto en años. Y tú, bueno, tú podrías unirte más tarde. No te lo estás perdiendo realmente». «¿No me lo estoy perdiendo?», repetí, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en rabia. «Samuel, es la boda de tu hermano. Soy tu esposa. ¿Cómo puedes siquiera sugerir que no asista?». Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. «No lo estoy sugiriendo yo. Es mamá quien está preocupada por el espacio. Y honestamente, Mariana, tú has estado tan ocupada con el trabajo que ni siquiera has participado en los preparativos. ¿Realmente te importa tanto?». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me tambaleé hacia atrás,
apoyándome en la encimera de la cocina para no caerme. ¿Si me importa? ¿Me estás preguntando si me importa ser parte de tu familia? No estoy diciendo eso, respondió él, levantando la voz por primera vez. Estoy diciendo que tal vez esto no es tan importante como lo estás haciendo parecer. Es solo una boda. Habrá otras reuniones, familiares. Es la boda de tu hermano, Samuel. Repetí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. No es solo una boda. Es un evento importante. Y tú me estás diciendo que no merezco estar ahí. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un inconveniente más en su día. Cuando los abrió de nuevo, lo que dijo me destruyó completamente. Mariana, seamos honestos. Tú no encajas realmente con mi familia. Nunca lo has hecho. Siempre estás trabajando. Siempre tienes otras prioridades. Mamá tiene razón en que tal vez sería mejor si simplemente aceptaras que no eres parte de esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí, mirándolo, tratando de encontrar al hombre del que me había enamorado, al hombre que me había prometido amor eterno, que me había jurado que seríamos un equipo contra el mundo. Pero ese hombre no estaba ahí. En su lugar había un extraño que me miraba con frialdad, esperando que simplemente aceptara ser descartada. No merezco estar en la boda de tu hermano. Repetí lentamente, dejando que cada palabra se asentara. Eso es lo que realmente estás diciendo. Samuel no respondió. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo mi corazón. Fue algo más profundo, más fundamental. Fue la ilusión de que mi matrimonio significaba algo, de que yo significaba algo para él. Vete, dije en voz baja, pero firme. ¿Qué? Que te vayas. Sal de esta cocina ahora mismo antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Samuel me miró confundido, como si no pudiera creer que yo, la esposa complaciente que siempre cedía, estuviera poniendo un límite. Mariana, estás exagerando. Vete, grité, sorprendiéndome a mí misma con la intensidad de mi voz. Sal de aquí ahora. Él levantó las manos en rendición y salió de la cocina. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, la puerta de nuestro cuarto cerrándose. Y entonces, sola en esa cocina que olía a comida a medio preparar, me derrumbé. Caí al piso, abrazando mis rodillas, y lloré como no había llorado en años. Lloré por los 15 años que había desperdiciado tratando de ganarme el amor de una familia que nunca me aceptaría. Lloré por todas las veces que había tragado mi orgullo, que había ignorado las señales, que había creído que si solo me esforzaba un poco más, si solo era un poco mejor, finalmente sería suficiente. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido antes de conocer a Samuel. La mujer fuerte, independiente, segura de sí misma que había construido una carrera exitosa con sus propias manos. La mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para saber su valor. ¿Cuándo había perdido a esa mujer? ¿Cuándo me había convertido en esta versión patética de mí misma que mendigaba migajas de afecto de gente que claramente no me valoraba? Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes y, mientras miraba el techo en la oscuridad, tomé una decisión. Si Samuel y su familia no creían que yo merecía estar en esa boda, les demostraría exactamente quién era yo. Pero primero, necesitaba información. Al día siguiente llegué temprano a mi oficina. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero me había maquillado cuidadosamente para ocultar cualquier rastro de mi crisis nocturna. En el trabajo, yo era la gerente competente y profesional. No podía permitir que nadie viera las grietas. Me senté frente a mi computadora y abrí mi base de datos de contactos hoteleros. Encontré el nombre del hotel donde se celebraría la boda. Hotel Boutique Lago Azul. Conocí al gerente general, Roberto Sandoval, de varias conferencias de la industria. Habíamos trabajado juntos en un proyecto de capacitación el año anterior. Marqué su número directo. Respondió al tercer timbre. Roberto Sandoval, ¿en qué puedo ayudarle? Roberto, habla Mariana. ¿Cómo estás?
Su tono cambió inmediatamente, volviéndose cálido y amigable. Mariana, qué sorpresa. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no sé de ti. Charlamos brevemente sobre trabajo, sobre la industria, sobre proyectos futuros. Y entonces casualmente mencioné, oye, tengo una pregunta un poco extraña. ¿Tienen agendada una boda para el 15 de junio? Los novios son Esteban Duarte y Susana Ferreiro. Déjame revisar, dijo, y escuché el tecleo de su computadora. Sí, aquí está. Boda Duarte Ferreiro, 15 de junio, 150 invitados. ¿Por qué preguntas? 150 invitados. El número resonó en mi cabeza. Es que mi esposo es hermano del novio, y me dijeron que había problemas de espacio, que la lista de invitados había crecido demasiado. Roberto se rió. ¿Problemas de espacio? Mariana, nuestro salón principal tiene capacidad para 200 personas. 150 invitados es perfecto. Hay espacio de sobra. Sentí cómo la rabia comenzaba a burbujear en mi estómago. ¿Estás seguro? Completamente. De hecho, les ofrecimos nuestro paquete premium porque tienen tanto espacio extra. Podrían invitar a 50 personas más sin problema. Le agradecí y colgué, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. No había problemas de espacio. Nunca los hubo. Todo había sido una mentira, una excusa conveniente para excluirme. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer este trato? Decidí que necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién preguntar. Esa tarde, después del trabajo, conduje hasta la casa de Renata Arias, la prima de Samuel. Renata era la oveja negra de la familia, una mujer de 45 años que había tenido el valor de divorciarse de un marido abusivo y reconstruir su vida. Karina la despreciaba por eso. La llamaba la divorciada, con desdén. Pero Renata y yo habíamos desarrollado una amistad silenciosa a lo largo de los años, unidas por nuestra posición de marginadas en la familia Arias. Cuando abrió la puerta y nos vio mi cara, supo inmediatamente que algo estaba mal. «Entra», dijo sin preguntas, haciéndose a un lado. Nos sentamos en su cocina y mientras ella preparaba café, le conté todo. La conversación con Samuel, la supuesta falta de espacio, mi llamada a Roberto. Cuando terminé, Renata estaba pálida. «Mariana», dijo lentamente, «necesitas saber algo, y no va a gustarte». Mi corazón se aceleró. «¿Qué?». Ella se mordió el labio, claramente debatiendo internamente si decirme o no. Finalmente suspiró y habló. «Karina ha estado hablando con la familia, diciéndoles que tú no eres apropiada para Samuel, que eres demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en tu carrera, que descuidas a tu esposo». «¿Qué?». Sentí como la habitación daba vueltas. «Hay más», continuó Renata mirándome con compasión. «Susana, ella no es quien parece ser. Antes de conocer a Esteban, ella estaba involucrada bueno, digamos que en círculos sociales muy exclusivos, gente con dinero, con influencia. Y Karina lo sabe. De hecho, fue Karina quien los presentó. No entiendo. ¿Por qué Karina haría eso?». Renata tomó mi mano sobre la mesa. «Porque Susana viene de una familia muy adinerada. Su padre es dueño de varias empresas. Y Karina siempre ha querido que sus hijos se casen con gente de su nivel. Tú, con tu trabajo y tu independencia, nunca fuiste lo que ella quería para Samuel». Las palabras de Renata me golpearon como una avalancha. Todo empezaba a tener sentido. Los comentarios constantes sobre mi trabajo, la comparación con Susana, la exclusión sistemática. No era personal en el sentido de que yo hubiera hecho algo malo. Era personal en el sentido de que yo nunca sería suficiente porque no venía del tipo correcto de familia. No tenía el tipo correcto de ambiciones. «Hay algo más», dijo Renata dudando. «He escuchado rumores de que Karina está presionando a Samuel para que considere el divorcio, después de la boda, por supuesto. No quiere arruinar el gran día de Esteban». Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. ¿Divorcio? Lo siento, Mariana. Sé que es horrible,
pero pensé que debías saberlo. Mereces saber con qué estás lidiando. Conduje a casa en piloto automático, mi mente procesando toda la información. Cuando llegué, Samuel no estaba. Había un mensaje en mi teléfono. Me quedaré en casa de mamá unos días. Necesitamos espacio. Espacio. Qué conveniente. Me senté en nuestro sofá, en la casa que habíamos comprado juntos, rodeada de recuerdos de una vida que ahora parecía una mentira. Y entonces, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en determinación. La desesperación se convirtió en claridad. Si ellos querían guerra, tendrían guerra, pero no de la forma que esperaban. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada o habrías luchado? Cuéntame en los comentarios. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mientras nos días, Samuel seguía en casa de su madre. Yo trabajaba en mi plan, porque verán, lo que ni Samuel ni Karina sabían era que yo no era solo una gerente de operaciones cualquiera. Durante los últimos 2 años, había estado trabajando en secreto en un proyecto especial con la dirección corporativa de mi cadena hotelera. Habíamos estado negociando la adquisición de varios hoteles boutique en México, expandiendo nuestra presencia en el mercado de lujo. Y uno de esos hoteles era precisamente el Hotel Boutique Lago Azul. La adquisición se había cerrado 3 meses atrás, pero aún no se había hecho pública. Yo había sido designada como la nueva directora regional de operaciones, supervisando no solo mi hotel actual, sino también las nuevas propiedades adquiridas, incluyendo Lago Azul. Llamé a Roberto nuevamente. Esta vez la conversación fue muy diferente. Roberto, necesito contarte algo importante y necesito tu ayuda. Le expliqué la situación completa, mi matrimonio, la exclusión de la boda, las mentiras, y entonces le dije lo que necesitaba que hiciera. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente Roberto habló y podía escuchar la sonrisa en su voz. Mariana, será un honor ayudarte. De hecho, creo que esto va a ser memorable. Durante la semana siguiente coordinamos cada detalle. Roberto y yo trabajamos juntos, asegurándonos de que todo estuviera perfectamente planeado. Yo no iba a sabotear la boda de Esteban y Susana. No era ese tipo de persona. Pero sí iba a asegurarme de que todos supieran exactamente quién era yo. 3 días antes de la boda, Samuel finalmente regresó a casa. Se veía incómodo, casi culpable. Entró con su maleta, dejándola en la entrada. Mariana, necesitamos hablar, dijo, su voz cansada. Yo estaba en la cocina preparando té. Me giré hacia él con una calma que me sorprendió a mí misma. Adelante. Él se sentó en la mesa, jugando nerviosamente con sus manos. Sé que las cosas han estado tensas y sé que lo que dije fue duro, pero necesito que entiendas que la familia es importante para mí. Lo sé. Respondí simplemente sirviendo 2 tazas de té. Él pareció sorprendido por mi tono tranquilo. ¿No estás enojada? Oh, estoy furiosa, dije con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Pero he tenido tiempo para pensar y he tomado algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Voy a ir a la boda, Samuel. Voy a estar ahí, en la ceremonia y en la recepción. Y tú no vas a detenerme. Su cara se puso roja. Mariana, ya hablamos de esto. No hay espacio. No me mientas. Lo interrumpí, mi voz cortante como un cuchillo. Hablé con el hotel. Hay espacio de sobra. Así que o me dices la verdad de por qué no quieres que vaya, o puedes prepararte para verme ahí de todas formas. Él abrió la boca, la cerró y luego miró hacia otro lado. Es mamá. Ella realmente no quiere que vayas. Dice que sería incómodo. ¿Incómodo para quién? Para todos. Para la familia. Tú no te llevas bien con ellos, Mariana. Y mamá piensa que tu presencia podría arruinar el día de Esteban. Asentí lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. Entiendo. Entonces déjame ser clara.
Voy a ir a esa boda. Y si eso te molesta a ti o a tu madre, es su problema, no el mío. Soy tu esposa. Tengo derecho a estar ahí. Mariana. No, Samuel. Por una vez en tu vida vas a escucharme. Durante 15 años he aguantado los comentarios de tu madre. He sonreído mientras me humillaba. He ignorado las comparaciones constantes. He tratado de ser la nuera perfecta, la esposa perfecta, y nunca fue suficiente. Pero se acabó. Voy a ir a esa boda y voy a recordarles a todos exactamente quién soy. Me levanté dejando mi té sin tocar sobre la mesa. Y una cosa más, Samuel. Después de la boda, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre nuestro matrimonio. Porque esto no puede continuar así. Lo dejé sentado ahí, con la boca abierta, mientras subía las escaleras. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en meses, no era de miedo o ansiedad. Era de anticipación. El 15 de junio amaneció con un cielo despejado y brillante. Me desperté temprano, antes que Samuel, y me tomé mi tiempo para prepararme. Había elegido mi atuendo cuidadosamente. Un vestido azul marino elegante pero no ostentoso, zapatos de tacón que me hacían sentir poderosa, y un maquillaje impecable que ocultaba cualquier rastro de las noches sin dormir. Cuando bajé las escaleras, Samuel ya estaba vestido, esperándome en la sala. Se veía nervioso, jugando constantemente con su corbata. ¿Lista?, preguntó, su voz tensa. Más que nunca. Respondí con una sonrisa. El viaje a Valle de Bravo fue silencioso. Samuel intentó hacer conversación varias veces, pero yo respondía con monosílabos, perdida en mis propios pensamientos. Estaba repasando mentalmente cada detalle del plan, asegurándome de que nada pudiera salir mal. Cuando llegamos al Hotel Boutique Lago Azul, mi corazón dio un vuelco. Era incluso más hermoso de lo que recordaba. Los jardines estaban impecablemente cuidados. Las fuentes borboteaban suavemente y el lago brillaba bajo el sol de mediodía. Nos estacionamos y caminamos hacia la entrada principal. Podía ver a otros invitados llegando, todos vestidos elegantemente. Y entonces la vi, Karina parada en la entrada como una reina recibiendo a sus súbditos. Cuando nos vio, su cara se transformó, la sonrisa se congeló y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Samuel, dijo ignorándome completamente. ¿Qué está haciendo ella aquí? Mamá, Mariana es mi esposa. Tiene derecho a estar aquí, respondió Samuel, aunque su voz carecía de convicción. Le dejé muy claro que su presencia no era necesaria, dijo Karina, finalmente mirándome con desdén. Este es un día importante para Esteban. No necesitamos distracciones. Antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de nosotros. Señora Arias, ¿hay algún problema? Los tres nos giramos. Roberto Sandoval estaba ahí, vestido con un traje impecable, con una sonrisa profesional en el rostro. Pero cuando me miró, me guiñó un ojo discretamente. ¿Y usted es?, preguntó Karina con altanería. Roberto Sandoval, gerente general del hotel, respondió él extendiendo su mano. Karina la estrechó brevemente, claramente molesta por la interrupción. Estábamos teniendo una conversación privada, dijo ella. Por supuesto. Disculpe la intromisión. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden y aprovechar para saludar a nuestra directora regional. Hubo un silencio confuso. Karina frunció el ceño. ¿Directora regional? Roberto sonrió ampliamente y se giró hacia mí. Señora Mariana, qué placer tenerla aquí. ¿Quiere que le muestre las nuevas renovaciones que hicimos en el salón principal? La cara de Karina pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y finalmente comprensión horrorizada. Espera, dijo Samuel mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Directora regional? Sonreí disfrutando cada segundo de este momento. Oh, ¿no te conté? La cadena hotelera para la que trabajo adquirió este hotel hace 3 meses y me nombraron directora regional de operaciones. Técnicamente, Roberto trabaja para mí ahora. El silencio que siguió fue delicioso.
Karina se había quedado completamente pálida, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Samuel me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Así que verán, continué, mi voz dulce, pero con un filo de acero. No solo tengo derecho a estar en esta boda como esposa de Samuel, sino que técnicamente este evento está sucediendo en mi hotel, bajo mi supervisión. Roberto asintió, claramente disfrutando el momento tanto como yo. De hecho, señora Arias, si hay algún problema con la lista de invitados, la señora Mariana tiene autoridad total para hacer cualquier ajuste necesario. Karina finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Samuel, ¿sabías esto? Samuel negó con la cabeza, todavía en shock. No, ella nunca mencionó. ¿Por qué habría de hacerlo? Pregunté, mirándolo directamente. Después de todo, tú dejaste muy claro que mi trabajo no era importante, que mis logros no significaban nada. ¿Para qué molestarme en compartir algo tan insignificante como un ascenso importante? Más invitados comenzaban a llegar, y Karina, consciente de las miradas curiosas, forzó una sonrisa tensa. Hablaremos de esto después. Siseó entre dientes, antes de alejarse para recibir a otros invitados. Roberto me ofreció su brazo. Señora Mariana, permítame escoltarla al salón. Mientras caminábamos por los jardines hacia el salón de eventos, podía sentir las miradas de todos los invitados. Roberto había hecho correr la voz entre el personal y todos me saludaban con respeto y deferencia. Buenos días, directora. Es un placer tenerla aquí, señora Mariana. Si necesita cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Cada saludo era como una victoria pequeña. Podía ver cómo la confusión se extendía entre los invitados de la familia Arias. ¿Quién era esta mujer a la que todo el personal del hotel trataba con tanto respeto? ¿La misma Mariana que Karina había descrito como solo una empleada de hotel? La ceremonia fue hermosa. Tengo que admitirlo. Esteban se veía nervioso pero feliz, y Susana estaba radiante con su vestido de novia. Me senté en la tercera fila, justo detrás de la familia inmediata. Karina había tratado de hacer que me sentara más atrás, pero Roberto había accidentalmente reservado ese asiento específicamente para mí. Durante toda la ceremonia podía sentir los ojos de Karina clavados en mi nuca, pero yo mantuve mi postura erguida, mi sonrisa serena. No iba a darle la satisfacción de verme intimidada. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, hubo un momento de tensión palpable. Podía sentir a Karina conteniendo la respiración, probablemente temiendo que yo fuera a causar una escena. Pero yo simplemente sonreí y permanecí en silencio. Esto no era sobre arruinar la boda de Esteban, era sobre recuperar mi dignidad. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón de recepción. Era un espacio impresionante, con techos altos, candelabros de cristal y ventanales que daban al lago. Las mesas estaban decoradas con elegancia, flores frescas en cada una. Encontré mi lugar en la mesa familiar. Para sorpresa de nadie, Karina había tratado de sentarme en una mesa al fondo, lejos de la familia. Pero Roberto había corregido ese error, colocándome justo en la mesa principal, al lado de Samuel. Cuando Karina vio el arreglo de asientos, su cara se puso roja de furia. Se acercó a Roberto, quien estaba supervisando los últimos detalles. «Esto está mal», siseó señalando mi lugar. Ella no debería estar en la mesa principal. Roberto la miró con confusión profesional. «Perdón, señora Arias, la señora Mariana es la esposa del hermano del novio. Es apropiado que esté en la mesa familiar. Usted no entiende. Yo específicamente pedí...» «Señora Arias», interrumpió Roberto con firmeza pero educadamente. «Cualquier cambio en el arreglo de asientos debe ser aprobado por la directora regional, y ella ya aprobó esta configuración». Karina me miró con odio puro. Yo simplemente le sonreí y levanté mi copa de agua en un brindis silencioso. La recepción comenzó con los brindis tradicionales. Esteban dio un discurso emotivo agradeciendo a su familia, especialmente a Karina,
por todo su apoyo. Susana lloró delicadamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Y entonces llegó el turno de Samuel. Se puso de pie, claramente nervioso, con su copa de champaña temblando ligeramente en su mano. Comenzó con las palabras típicas: felicitaciones a los novios, recuerdos de la infancia con Esteban, agradecimientos a su madre. Pero entonces algo cambió. Hizo una pausa, me miró, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Y quiero agradecer a mi esposa Mariana, dijo, su voz vacilante, quien ha sido un pilar en mi vida durante 15 años. Las palabras sonaban huecas, forzadas, pero al menos eran algo. Después de los brindis, comenzó la cena. La comida era exquisita, como esperaba del Agua Azul, pero yo apenas podía comer mi estómago revuelto con anticipación por lo que vendría después. Durante la cena, varios invitados se acercaron a nuestra mesa, curiosos sobre mi posición en el hotel. Uno de ellos era Patricio Arias, un primo lejano que siempre había sido amable conmigo. «Mariana, no sabía que trabajabas en este hotel», dijo con genuina sorpresa. «No trabajo aquí específicamente», expliqué con una sonrisa. «Soy la directora regional de operaciones para la cadena que lo adquirió recientemente. Superviso este hotel y otros 6 en la región». «¡Wow! Eso es impresionante. ¿Cuánto tiempo llevas en ese puesto?» «Me ascendieron hace 3 meses. Fue un proceso largo, muchas entrevistas y evaluaciones, pero valió la pena». Patricio me miró con respeto genuino. «Debes estar muy orgullosa. Es un logro importante». «Lo estoy», respondí, sintiendo cómo la emoción amenazaba con abrumarme. Era la primera vez en meses que alguien de la familia Arias reconocía mi trabajo como algo valioso. Karina, sentada al otro lado de la mesa, escuchaba la conversación con una expresión cada vez más amarga. Finalmente, no pudo contenerse más. «Bueno, un trabajo es solo un trabajo», dijo con desdén. «No es como construir una familia, tener hijos, dedicarte a lo que realmente importa». El silencio en la mesa fue incómodo. Varios invitados miraron sus platos, claramente avergonzados por el comentario. Pero yo ya no era la Mariana que se quedaba callada. «Tienes razón, Karina», dije con calma mirándola directamente. «Un trabajo es solo un trabajo. Pero construir una carrera desde cero, superar obstáculos, ganar el respeto de tus colegas y superiores, eso es construir algo también. Y para mí, es algo de lo que estoy profundamente orgullosa». «Pero no tienes hijos», insistió ella, como si eso invalidara todo. «¿De qué sirve todo ese éxito si al final estás sola?» «No estoy sola», respondí, mi voz firme. «Tengo un esposo. O al menos pensé que lo tenía». La implicación era clara, y Samuel se removió incómodo en su silla. Antes de que Karina pudiera responder, Roberto apareció a mi lado. «Disculpe la interrupción, señora Mariana. El director corporativo está en línea. Quiere hablar con usted sobre el evento». Me levanté, agradecida por la excusa para alejarme. «Con permiso». Seguí a Roberto hacia la oficina del hotel, lejos del salón de eventos. Una vez que estuvimos solos, él se giró hacia mí con preocupación. «¿Estás bien? Esa mujer es intensa». Me reí, aunque sonó más como un sollozo. «Es mi suegra. Y sí, siempre ha sido así». «Bueno, para lo que vale, creo que estás manejando esto con mucha gracia. Yo ya la habría echado del hotel». Sonreí genuinamente por primera vez en horas. «Gracias, Roberto. De verdad. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Es un placer. Y oye, el director corporativo realmente llamó. Quiere felicitarte personalmente por cómo has manejado la transición de este hotel. Dice que los números han mejorado significativamente desde que tomaste el control». Sentí como el orgullo llenaba mi pecho. «¿En serio? En serio. Eres brillante en lo que haces, Mariana. No dejes que nadie te haga sentir diferente». Regresé al salón sintiéndome renovada, fortalecida. La recepción continuaba, con música y baile.
Esteban y Susana abrieron la pista de baile con su primer baile como esposos, seguidos por los padres y padrinos. Cuando llegó el momento del baile de la familia, Samuel me extendió la mano. ¿Bailamos? Dudé por un momento, pero finalmente acepté. En la pista de baile, rodeados de otros invitados, Samuel me habló en voz baja. Mariana, yo no sabía sobre tu ascenso. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Te habría importado? Pregunté mirándolo a los ojos. Sé honesto, Samuel. ¿Realmente te habría importado? Él no respondió, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Pensé que te conocía, continuó él, su voz teñida de algo que no pude identificar. Pero hoy es como si estuviera viendo a una extraña. No soy una extraña, respondí suavemente. Soy la misma mujer con la que te casaste, solo que dejé de esconderme, de hacerme pequeña para que tú y tu familia se sintieran más grandes. La canción terminó y nos separamos. Samuel regresó a la mesa familiar, pero yo necesitaba un momento para respirar. Salí a los jardines, donde el aire fresco del lago me ayudó a calmar mis nervios. Estaba parada junto a la fuente, mirando el reflejo de las luces en el agua, cuando escuché pasos detrás de Benedetti. Así que tú eres la famosa Mariana. Me giré y vi a Susana, la novia, parada ahí con su vestido de novia brillando bajo las luces del jardín. Susana, dije sorprendida, felicidades por tu boda, todo está hermoso. Ella se acercó y bajo la luz suave, pude ver algo en sus ojos que no había notado antes. Curiosidad, respeto. Karina me ha hablado mucho de ti, dijo, jugando con su ramo de novia. Siempre te describía como, como alguien problemática, alguien que no entendía las prioridades familiares. Imagino que sí, respondí, sin poder evitar el tono amargo. Pero hoy, continuó Susana, mirándome directamente, hoy vi algo diferente. Vi a una mujer que se ha ganado el respeto de todos en este hotel. Vi a alguien que claramente es muy buena en lo que hace. No supe qué decir. Esta conversación no era lo que esperaba. Mira, dijo Susana, bajando la voz. No te conozco. Y probablemente nunca seremos amigas, pero quiero que sepas que admiro lo que hiciste hoy. Viniste aquí sabiendo que no eras bienvenida, y aún así te mantuviste firme. Eso requiere valor. Gracias, murmuré, genuinamente sorprendida. Y una cosa más, añadió, girándose para irse. Karina puede ser difícil, pero no dejes que ella defina tu valor. Tú vales más que las opiniones de cualquier otra persona. Con eso, regresó al salón, dejándome sola con mis pensamientos. La noche avanzaba y llegó el momento del corte del pastel y los últimos bailes. Yo estaba sentada en mi mesa, observando cómo Esteban y Susana disfrutaban de su día especial, cuando Roberto se acercó nuevamente. Mariana, hay alguien que quiere conocerte. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, elegantemente vestido, parado junto a Roberto. Tenía ese aire de autoridad que viene con años de experiencia y éxito. Señora Mariana, dijo Roberto con una sonrisa, permítame presentarle a don Agustín Morales, el propietario original del Hotel Lago Azul. Me puse de pie rápidamente, extendiendo mi mano. Don Agustín, es un honor conocerlo finalmente. Él estrechó mi mano con firmeza, sus ojos astutos estudiándome. El honor es mío, joven. Roberto me ha contado maravillas sobre su trabajo. Y los números no mienten. Ha hecho un trabajo excepcional con este hotel. Gracias, oh señor. Su hotel es una joya. Ha sido un privilegio trabajar con él. ¿Sabe?, dijo don Agustín, mirando alrededor del salón. Construí este lugar hace 30 años. Era mi orgullo y alegría. Cuando decidí venderlo tenía mis dudas, pero ahora veo que está en buenas manos. Hablamos durante varios minutos sobre el hotel, sobre mis planes para futuras mejoras, sobre la industria hotelera en general. Era una conversación fascinante y yo estaba completamente absorta en ella. No me di cuenta de que una multitud se había reunido alrededor nuestro hasta que don Agustín levantó su voz.
Damas y caballeros, anunció, captando la atención de todos en el salón. Quisiera tomar un momento para reconocer a la alguien especial. Esta joven mujer, Mariana, es la directora regional de operaciones que ha transformado este hotel. Bajo su liderazgo hemos visto un aumento del 40% en satisfacción de clientes y un 35% en ingresos. Es un ejemplo de dedicación, profesionalismo y excelencia. El salón estalló en aplausos. Yo estaba paralizada, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Miré hacia la mesa familiar y vi las expresiones de todos. Esteban parecía impresionado. Susana sonreía. Samuel estaba pálido. Y Karina. Karina parecía que iba a explotar. Y quiero decir, continuó don Agustín, que es un honor tener a la jefa aquí con nosotros esta noche. Jefa. La palabra resonó en el salón. Y en ese momento vi cómo todo el trabajo duro, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, finalmente recibían el reconocimiento que merecían. Después de su discurso, varios invitados se acercaron a felicitarme. Gente que antes me había ignorado ahora quería hablar conmigo, conocerme, preguntarme sobre mi carrera. Era abrumador, pero también increíblemente validante. Karina, incapaz de soportarlo más, finalmente se acercó. Su cara era una máscara de rabia apenas contenida. «Esto es inaceptable», siseó en voz baja, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharla. «Estás arruinando el día de mi hijo con tu exhibición». «¿Mi exhibición?», repetí, manteniendo mi voz calmada. «Karina, yo no pedí esto. Don Agustín decidió reconocer mi trabajo. ¿Es mi culpa que sea buena en lo que hago?». «Siempre has sido una presumida», escupió ella, «siempre creyéndote mejor que todos nosotros con tu trabajo y tu dinero». «No», la interrumpí, mi paciencia finalmente agotándose. «Nunca me he creído mejor que nadie, pero tampoco voy a seguir fingiendo que soy menos de lo que soy solo para que tú te sientas cómoda. Eres una mala esposa», dijo ella, su voz temblando de emoción. «Mi Samuel merece mejor». «Tienes razón», respondí, y la sorpresa en su cara fue casi cómica. «Samuel merece mejor. Merece una esposa que sea valorada, respetada y amada. Y merece una familia que apoye a su pareja en lugar de constantemente tratar de derribarla. Pero eso nunca va a pasar mientras tú estés controlando su vida». Karina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Samuel apareció. «Mamá, Mariana, ¿qué está pasando?». «Tu esposa me está faltando al respeto», dijo Karina dramáticamente. «En la boda de tu hermano, no menos». Samuel me miró, y por primera vez vi verdadera incertidumbre en sus ojos. «Mariana, le estaba diciendo a tu madre que ya no voy a tolerar su falta de respeto», dije claramente, «y que es hora de que tú decidas qué es más importante, tu matrimonio o la aprobación de tu madre». El silencio que siguió fue tenso. Otros invitados comenzaban a notar la confrontación, y yo podía sentir sus miradas curiosas. Finalmente Samuel habló, y sus palabras me rompieron el corazón completamente. «Mariana, estás siendo dramática. Mamá solo se preocupa por nosotros». Y ahí estaba, la confirmación final de que, después de 15 años, él nunca iba a elegirme. Nunca iba a defenderme. Siempre iba a ser el hijo obediente antes que mi esposo. «Entiendo», dije suavemente, sintiendo cómo algo dentro de mí se cerraba definitivamente. «Gracias por aclararlo». Me giré y caminé hacia los jardines, necesitando estar sola. Detrás de mí, escuché a Karina decir triunfalmente: «¿Ves, Samuel? Te dije que era problemática». Me senté en un banco del jardín, mirando el lago bajo la luna. Las luces de la recepción brillaban a mis espaldas, la música y las risas llegando amortiguadas por la distancia. Y ahí, en ese momento de quietud, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a seguir luchando por un matrimonio donde yo era la única que luchaba. No iba a seguir mendigando respeto de gente que nunca me lo daría. Y definitivamente no iba a seguir siendo pequeña para que otros se sintieran grandes.
Saqué mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga, Daniela. Mariana, ¿estás bien? ¿Cómo va la boda? Y entonces, por primera vez en horas, me permití llorar. Le conté todo: la humillación, la confrontación, las palabras de Samuel. Daniela escuchó pacientemente, dejándome desahogar. «¿Sabes qué necesitas hacer, verdad?», dijo finalmente. «Sí», respondí limpiándome las lágrimas. «Lo sé. ¿Necesitas que vaya por ti?». «No. Necesito hacer esto sola. Pero gracias, Dani, por siempre estar ahí. Siempre, amiga, siempre». Colgué y me quedé sentada unos minutos más, recomponiéndome. Cuando finalmente regresé al salón, la fiesta estaba llegando a su fin. Esteban y Susana se preparaban para irse, y los invitados comenzaban a despedirse. Me acerqué a los novios. «Felicidades nuevamente. Les deseo todo lo mejor». Esteban me miró con algo parecido a la disculpa. «Gracias, Mariana. Y siento si las cosas fueron incómodas». «No es tu culpa», respondí sinceramente. «Disfruta tu luna de miel». Susana me abrazó brevemente. «Cuídate», susurró. Encontré a Samuel en el bar tomando su tercera copa de whisky. Me senté a su lado. «Necesitamos hablar», dije. Él suspiró sin mirarme. «¿Ahora? ¿Aquí?». «No. Mañana. En casa. Pero necesito que sepas que es serio». Finalmente me miró y vi miedo en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que nuestro matrimonio está roto, Samuel, y no sé si puede ser reparado. Pero vamos a intentar tener una conversación honesta, una donde ambos digamos la verdad, sin escondernos detrás de excusas o justificaciones». «Mariana, mañana», repetí firmemente. «Por ahora voy a irme. Puedes quedarte si quieres, pasar la noche aquí con tu familia, pero yo necesito espacio». Me levanté y caminé hacia la salida. Roberto me esperaba ahí con las llaves de uno de los coches del hotel. «¿Estás segura de que...?» «¿Estás bien para conducir?», preguntó con preocupación. «Estoy bien, solo cansada, muy cansada». «Mariana», dijo deteniéndome antes de que saliera, «lo que hiciste hoy fue valiente, no lo olvides». Asentí sin confiar en mi voz y salí al estacionamiento. ¿Has tenido una suegra así? ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Los días siguientes fueron un borrón de emociones. Samuel regresó a casa al día siguiente y tuvimos la conversación que necesitábamos. Fue dolorosa, honesta y reveladora. «Nunca me di cuenta de cuánto te estaba lastimando», admitió él, con lágrimas en los ojos. «Siempre pensé que estabas exagerando, que eras demasiado sensible. Pero ayer, viendo cómo todos te trataban con respeto, cómo claramente eres exitosa y valorada, me di cuenta de que he sido un idiota». «No se trata solo de ayer», le dije. «Se trata de 15 años de sentirme invisible en mi propio matrimonio, de ser constantemente comparada y encontrada insuficiente, de que nunca, ni una sola vez, me defendieras frente a tu madre. Lo sé, y lo siento. Pero podemos arreglarlo, ¿verdad? Podemos ir a terapia, trabajar en esto». «Samuel», lo interrumpí suavemente, «no sé si quiero arreglarlo». El silencio que siguió fue pesado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estoy diciendo que necesito tiempo. Tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué es lo que realmente quiero. Y creo que tú también lo necesitas. Necesitas decidir si puedes realmente ser el esposo que necesito o si siempre vas a ser el hijo de tu madre primero». Esa noche, Samuel se fue a un hotel y yo, por primera vez en meses, dormí profundamente en nuestra cama, en nuestra casa, sintiendo algo parecido a la paz. Las semanas siguientes fueron de autodescubrimiento. Me sumergí en mi trabajo, finalmente permitiéndome brillar sin disculpas. Tomé ese proyecto de expansión que había estado posponiendo. Acepté dar conferencias sobre liderazgo femenino en la industria hotelera. Reconecté con amigos que había descuidado durante años. Y lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién era yo antes de convertirme en la esposa de Samuel, la nuera de Karina.
Samuel intentó varias veces reconectarse. Enviaba flores, mensajes, llamaba y eventualmente accedía a vernos para café. He estado yendo a terapia, me dijo, nervioso, tratando de entender por qué siempre puse a mamá primero. Y, tienes razón, tengo problemas que necesito resolver. Me alegra que estés trabajando en ti mismo. Respondí sinceramente. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros?, preguntó, su voz llena de esperanza. Miré al hombre frente a mí, el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida, y sentí nada. No amor, no odio. Solo una especie de tristeza nostálgica por lo que pudo haber sido, pero nunca fue. No lo sé, Samuel. Honestamente, no lo sé. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 6 meses desde aquella boda. Samuel y yo estamos oficialmente separados, aunque aún no hemos iniciado los trámites de divorcio. Él sigue en terapia y, según me cuenta, finalmente está poniendo límites con Karina. Yo, por mi parte, he florecido. Recibí otro ascenso. Ahora soy vicepresidenta de operaciones para toda la región central de México. Compré mi propio apartamento, un hermoso loft con vista a la ciudad y, lo más importante, recuperé mi amor propio. ¿Me arrepiento de cómo manejé todo? No, porque esa noche en la boda, cuando el dueño del hotel me llamó jefa, no solo estaba reconociendo mi posición profesional, estaba reconociendo que yo era la jefa de mi propia vida, la dueña de mis decisiones, la arquitecta de mi futuro. Karina nunca se disculpó. No esperaba que lo hiciera, pero según Renata, quien se ha convertido en una verdadera amiga, Karina ahora le cuenta a todo el mundo sobre su exitosa nuera que dirige hoteles. La ironía no se me escapa. Esteban y Susana tuvieron un bebé hace 2 meses. Recibí una invitación para el baby shower, que educadamente decliné. Algunos puentes es mejor dejarlos quemados. Y Samuel sigue intentando. Dice que ha cambiado, que entiende ahora lo que perdió. Y tal vez sea verdad. Pero yo aprendí algo importante. No puedes construir un futuro sobre los cimientos rotos del pasado. A veces, es mejor empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Y recuerda, familia de Venganza Final, tu valor no lo determina la opinión de otros. Lo determinas tú. Porque al final, la mejor venganza no es el odio o la amargura. La mejor venganza es vivir bien, brillar sin disculpas y recordar siempre tu propio valor. Soy Mariana, tengo 43 años y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto es, nunca, jamás, dejes que alguien te haga sentir que no mereces estar en tu propia vida. Porque mereces estar en cada habitación, en cada celebración, en cada momento importante. Mereces estar. Punto. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, en Venganza Final, no solo contamos historias de venganza, contamos historias de mujeres que se levantan, que luchan, que recuperan su poder. ¿Cuál será tu historia?